soy Andrea Cande, asesora del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia y estaré moderando esta charla. Agradecemos a la Cámara de Distribuidores Automotores y de Maquinarias, CADAM, por acompañarnos. Y antes de empezar, le doy la palabra al presidente de la CONACOM, el economista Eduardo González, para que dé algunas palabras de bienvenida. Presidente. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Andrea. Bueno, ahí mudamos de cámara. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias para los miembros de la Cámara de Distribuidores de Automóviles y Maquinarias, a CADAM, por haber convenido en realizar esta capacitación virtual dentro de la agenda que nosotros tenemos en la CONACOM. La CONACOM es la Comisión Nacional de Competencia y básicamente por nuestra ley nos dan dos funciones principales. Por un lado es la de afianzar la competencia desde el punto de vista de combatir las prácticas anticompetitivas, la cartelización, el abuso de posición dominantes y otras. Y por otro lado, es afianzar la competencia mediante la promoción. Y bueno, dentro de ese paraguas grande que es promoción de la competencia, abarcan muchas actividades. La CONACON realiza reuniones bastante periódicas, capacitaciones con las universidades, capacitaciones con grupos económicos y también este tipo de capacitaciones y trabajo, un conversatorio con los gremios o las cámaras o las asociaciones, por así llamarlo, para que podamos de alguna manera y en forma más directa poder explicarles cuáles son las funciones de la CONACOM, para qué existe la Comisión Nacional de la Competencia, en qué concepto y cuáles son las funciones que nos abroga la Ley 4956 de la competencia. Y principalmente que existe una ley de la competencia, por lo tanto hay muchas acciones, muchas actividades, muchas estrategias que normalmente eran usadas de manera comercial y hoy a la luz de la ley de la competencia podrían generar algunas acciones que podrían ser contrarias a esta ley o llamémosle acciones anticompetitivas. En ese sentido, estaba con nosotros el doctor Rolando Díaz, es miembro del directorio de la CONACOM, para que tengan idea, y seguro el doctor ya lo va a hacer una explicación mucho más extensa, pero la CONACOM tiene dos órganos principales: el directorio, el cual tengo hoy el honor de ser el presidente, y la dirección de investigaciones, que es la que se encarga, justamente como dice su nombre, de analizar e investigar los casos y llevarlo al directorio para que finalmente terminen siendo juzgados por nosotros. Por la misma norma, somos 3 personas en el directorio con profesiones bien específicas. El doctor Díaz es el abogado, yo soy economista y nuestro otro colega, el licenciado Aro Barros, es contador y administrador de empresas. Y esa circunstancia de que sea un órgano heterogéneo en cuanto a las profesiones no es mera casualidad, sino como lo indiqué, está específicamente formulado en la ley. Entonces, el doctor Rolando Díaz ya ha sido presidente de la CONACOM. Los periodos de la presidencia son rotatorios. Hoy yo tengo la carga y el cargo de ser el presidente. Y el doctor Díaz ha sido mi antecesor, tiene varios años ya dentro de la CONACOM, es una persona que tiene bastantes estudios en el ámbito de defensa de la competencia y de derecho comercial. Por lo tanto, también, digamos, es dentro del directorio de la CONACOM aquel quien lleva la voz en cuanto a temas jurídicos, y por la experiencia que tenemos, que tiene, digamos, es bastante requerido en ese ámbito. Bueno, creo que me había dicho el doctor Díaz que íbamos a estar hablando sobre las funciones de la CONACOM, el deber de colaboración, que es, digamos, parte de la normativa que tiene la CONACOM, donde los actores económicos están obligados a prestar la colaboración, y cuando decimos obligados es a proveer la información a la CONACOM para que puedan ser analizadas en ámbitos de fusiones, adquisiciones o en otros ámbitos que sean ya de controles antiprácticas competitivas. Y finalmente se van a estar exponiendo también algunos trabajos realizados en el ámbito de la abogacía de la CONACOM, principalmente en el tema de seguros y sobre todo con las compras
de vehículos y los seguros. Así que bueno, sin más, agradecido de nuevo por la presencia de todos. Les dejo con el doctor Rolando Díaz y auguro que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de tener esta charla, y las puertas de la CONACON siempre abiertas independientemente de una reunión formal o virtual. También pueden venir a visitarnos cuando quieran para ir aclarando algunos puntos o teniendo un poquitito más de información con respecto a la ley. Gracias, te dejo, Rolando. Muchísimas Perdón, gracias, presidente. Perdón, Rolando, como presidente de CADAM quiero, Eduardo, presidente, y Rolando y todos los miembros con los que vamos a agradecer la reunión y que podamos estar más en sintonía, por decir de alguna manera, conociendo cuáles son los criterios, de qué manera, por qué, de las cosas, y que también ustedes de esa manera puedan escucharnos a nosotros y ir para adelante. La idea de CADAM es trabajar juntos y tratar de que tengamos una competencia lo más cercana a que sea libre competencia entre todos. Creo que perseguimos los mismos fines. Ninguna de las empresas que conforman CADAM es estatal, son todas empresas privadas. Por supuesto que de repente hay empresas que crecen más que otras, pero siempre dentro del ámbito de la libre competencia. Y bueno, estamos para escucharles, para recibir vuestros comentarios, y agradezco la predisposición hacia cada. Muchísimas gracias, presidente. Un gusto saludarle. Y realmente, como dijo nuestro presidente Eduardo González, para nosotros es muy importante desarrollar este tipo de actividades, y sobre todo que este tipo de actividades no pretende ser una capacitación en sentido de escuela, ¿no? O de exposición unilateral, sino que el objetivo fundamental es tratar de resumir un poco los tres temas que hoy tenemos en agenda, pero que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, sobre todo para poder dar espacio a las eventuales preguntas que puedan haber, es decir, que esto sea un poco de ida y vuelta. El objetivo fundamental es ese, ¿no? Que el gremio tenga la oportunidad, y los integrantes del gremio, los representantes de las empresas, tengan la oportunidad de preguntar si tienen alguna duda, de consultar sobre temas puntuales, específicos, y para eso estamos nosotros aquí, con lo cual creemos que esto es una actividad que puede ser muy útil desde el punto de vista práctico. Les agradecemos a ustedes el que nos hayan abierto las puertas, y bueno, si les parece, sin más, arrancamos y así damos espacio para que luego podamos charlar un poquito. Bueno, voy a tratar de pasar sobre las cosas que esencialmente, de alguna forma, todos conocemos, ¿no? Que existe una garantía constitucional clara en materia de libre competencia en Paraguay, desde que Paraguay asume el criterio de la economía de mercado, de ser un Estado social de derecho. Desde luego eso forma parte, viene en el combo, por decirlo de alguna forma. Y por tanto, nuestra Constitución reconoce expresamente en el artículo 107 la libertad de competencia en el mercado, ¿no? Si bien es cierto, incluso hay antecedentes anteriores, recién tenemos una ley de defensa de la competencia a partir del año 2013, ¿no? En el año 2013 se promulga la ley de defensa de la competencia y es reglamentado luego en el año 2014, con una modificación muy importante sobre la cual vamos a hablar justamente hoy, en el año 2020. La estructura de la CONACON es bastante particular, porque es como una autoridad bicéfala, es decir, como si tuviera dos cabezas, ¿no? Si bien es verdad, el directorio es el órgano máximo de la institución, es el órgano de representación de la institución. Tenemos que tener en cuenta que existe otro órgano, que es la Dirección de Investigación, y esta Dirección de Investigación tiene por funciones, como indica su nombre justamente, investigar las posibles conductas contrarias a la competencia principalmente, pero también estudia las notificaciones de concentración y emite
unos pareceres que son elevados al directorio, quien termina resolviendo a partir de esos pareceres de la Dirección de Investigación en materia de concentraciones, que son, por decirlo rápidamente ahora y luego vamos a entrar un poquito más en el detalle, son las fusiones que se pueden dar entre empresas o las adquisiciones que se pueden dar de una empresa respecto de otra, ¿no? También la Dirección de Investigación está facultado a efectuar investigaciones preliminares, analizar supuestos casos de prácticas anticompetitivas, instruye el sumario correspondiente y finalmente si encuentra méritos en esas investigaciones formula acusación y si no encuentra mérito realiza una desestimación o solicita la desestimación y el cierre del procedimiento, ¿no? Mientras que el directorio lo que hace es resolver sobre las acusaciones presentadas por el director de investigación en materia de prácticas anticompetitivas y está facultado de emitir también opiniones sobre barreras a la competencia, que lo hace en el marco de la abogacía. Por poner en términos sencillos, si bien no se adecua totalmente a lo que podríamos decir es desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista gráfico seguramente nos permite tener un mejor panorama. Podemos decir que la Dirección de Investigación es una especie de fiscalía, mientras que el directorio, compuesto de 3 miembros, es una especie de tribunal que resuelve sobre las investigaciones realizadas y acusaciones realizadas por la Dirección de Investigación. En cuanto a la misión y actuaciones de la CONACOM, tenemos que señalar básicamente 2 áreas, dos pilares fundamentales, la defensa y la promoción, ¿no? En el marco de la defensa se ocupa del control de las operaciones de concentración y también realiza las actuaciones ante prácticas restrictivas de la competencia. Los ejemplos así que podrían llamarnos la atención y que les pudo haber sonado en algún caso fue en el caso de concentraciones, las fusiones de los bancos, por ejemplo, GNB, BBVA, que actualmente o recientemente se da como Buenovisión en el sector bancario o en el mismo sector que están ustedes con las adquisiciones de el grupo Arias Garden a, por ejemplo, Fiat y luego a Volvo, que en este momento está en trámite, ¿no? Y en el ámbito de las actuaciones ante prácticas restrictivas tenemos que señalar el caso Bancar, que justo hace un año fue el primer caso de abuso de posición dominante, no el primer caso estudiado por la CONACOM, sino fue el primer caso sancionado por la CONACOM, el caso Bancar. Y luego en el ámbito de la promoción, tenemos por un lado la promoción de la cultura de la competencia, que se da mediante las capacitaciones, publicaciones, concursos, y lo mismo que hoy estamos haciendo forma parte, podríamos decir, de este pilar puntual, ¿no? En este ámbito de promoción de la cultura de la competencia. Realizamos actividades también dirigidas a gremios en particular. Luego tenemos el análisis regulatorio, mediante el cual emitimos opiniones respecto de leyes, proyectos de leyes sobre decretos o proyectos de decretos, resoluciones o proyectos de resoluciones de organismos reguladores en el mercado, en el sector salud, en el sector transporte, incluso en el orden local municipal, ¿no? Y luego también trabajamos en estudios de mercado. En el control de concentraciones básicamente comprende las diferentes tipologías, ¿no? Primero la fusión de empresas que anteriormente eran independientes, 2 empresas que se fusionan y que crean una nueva empresa a partir de ella, o dos empresas que se fusionan en la cual una termina absorbiendo a la otra, ¿no? Y la adquisición de control sobre la totalidad o parte de la empresa que se puede dar sobre todo, o que se da habitualmente mediante la compra de acciones del capital social de una empresa, ¿no? Pero se puede dar también mediante la adquisición, por ejemplo, de los activos de una empresa, ¿no? Y finalmente la creación de una empresa en conjunto, que es cuando 2 empresas independientes crean una tercera empresa que tiene vida propia, es decir, que va a operar en un mercado que puede ser totalmente distinto al que operan sus empresas creadoras, ¿no? O los que podríamos decir sus principales. No todas las operaciones de concentración que se pueden dar por fusión, por adquisición o creación de nueva empresa deben ser notificadas a la CONACOM. Existen unos umbrales de notificación, es decir, quienes superen estos umbrales sí están obligados a notificar. Y uno es
cuando, como consecuencia de la operación, o incluso si ya viene de antes, la cuota de mercado de la empresa resultante termina siendo el 45% o más del mercado del cual se trate. O el otro criterio es el de la facturación bruta global. En este caso, 100.000 salarios mínimos mensuales. Esto viene a ser hoy en términos de dólares aproximadamente un poco más de 30 millones de dólares, ¿no? Es decir, cualquier empresa o grupo empresarial que tenga una facturación superior a este monto y realiza una adquisición, aunque la adquisición sea de una pequeña unidad o de una pequeña unidad productiva o de una pequeña empresa, sin importar cuánto factura esa empresa, la empresa que sí la está adquiriendo tiene la obligación de notificar esa operación y que pase el trámite establecido en la ley en el marco del control de operaciones de concentración, ¿no? El alcance, sencillamente tenemos que señalar que lo que hace la comisión es analizar si la operación de concentración notificada genera obstáculos significativos a la competencia, y esto se traduce básicamente en que, como consecuencia de la operación, la empresa resultante crea o refuerza una posición dominante en el mercado, ¿no? Es decir, como consecuencia de la operación, la empresa resultante resulta tener, vale la redundancia, una posición dominante. Es decir, a partir de ese momento se crea un dominante. O si ya la tuviese previamente, con la operación está reforzando esa posición dominante. En cuanto a las resoluciones que se pueden dar, tenemos lógicamente la de autorización, que es lo que se da en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos se da una autorización. Una denegación que solo se ha dado en nuestro país en un solo caso, en el caso Frigorífico Norte, en la que se denegó la operación de concentración, y la autorización con condicionamientos, es decir, que se autoriza la operación, pero se imponen algunas condiciones que deben ser cumplidas para poder llevar adelante esa operación. Y esto se da sobre todo porque la empresa resultante se llega a la conclusión de que genera obstáculos significativos a la competencia o que podría generarlos al crear o reforzar una posición dominante. El otro pilar en este sector es el de las prácticas restrictivas, ¿no? Básicamente tenemos el abuso de posición dominante y los acuerdos restrictivos de la competencia, ¿no? También dentro de estas prácticas restrictivas de la competencia podemos considerar otros incumplimientos, y otros incumplimientos a los que nos vamos a referir particularmente más adelante. Y una cuestión muy importante que tenemos que señalar aquí es que el ejercicio de un derecho, de una facultad o prerrogativa excepcional otorgada por la ley, no es considerada práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante. Ahora bien, ¿qué es el abuso de posición dominante? Lo primero que tenemos que decir sobre el abuso de posición dominante es que el abuso lo puede desarrollar solo aquel que es dominante en un mercado. Es decir, una empresa que no es dominante no puede ser sancionada por abuso en sentido estricto porque no tiene una posición dominante de la cual abusar. Pero aquel que tiene una posición dominante, aquella empresa que alcanza una posición dominante en el mercado, si realiza alguna de estas prácticas que estamos proyectando ahora, como imponer precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos, limitan la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de sus competidores o de los consumidores, niega injustificadamente a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios, aplica injustificadamente condiciones desiguales cuando causen desventaja en competidores frente a otros, subordina contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación alguna con el objeto de tales contratos, o obtiene o intenta obtener bajo amenaza de ruptura de las relaciones comerciales precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pagos de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se hayan pactado, podría ser sancionado por la CONACON. Por otro lado, los acuerdos restrictivos de la competencia. Aquí lo primero que tenemos que señalar es que en materia de acuerdos
no es necesario que la empresa o las empresas que participen en estos acuerdos tengan una posición dominante, ni siquiera una posición destacada en el mercado. Es decir, cualquier empresa en el mercado que realice alguno de los acuerdos que son restrictivos de la competencia puede ser sometido a un sumario y sancionado por él. Por ejemplo, dos empresas se ponen de acuerdo para fijar o imponer o recomendar colectivamente los precios de compra o de venta. En este caso, pueden ser sancionados. Limitar la producción, es decir, dos empresas se ponen de acuerdo y dicen vamos a limitar la producción, vamos a sacar menos productos al mercado, o limitan la distribución o el desarrollo técnico, dicen no vamos a sacar al mercado todavía este producto innovador, qué sé yo, porque todavía el producto en el estadio anterior nos está generando renta, pues estarían limitando también la competencia, ¿no? Repartirse mercados, que podría ser o es uno de los casos que suele darse típicamente, por lo menos en el ámbito del derecho comparado, que es cuando dos empresas se ponen de acuerdo y, por ejemplo, dicen, bueno, yo me dedico a vender en la zona norte del país y el otro se dedica a vender en la zona sur del país y no nos molestamos, ¿no? Aplicar injustificadamente a terceros condiciones desiguales cuando causen desventaja competitiva, es decir, se ponen de acuerdo para causar un perjuicio a un tercero. Subordinar contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación alguna con el objeto de tales contratos. Las licitaciones colusorias, por supuesto, que son aquellas en las que dos empresas se ponen de acuerdo para incidir fraudulentamente en las licitaciones. Es decir, que se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, repartiéndose licitaciones o sencillamente haciendo licitaciones de cobertura. Es decir, yo me presento para licitar y ofrecer un precio mayor, alto, el cual sé que voy a perder, para facilitar que otro entre y gane esa licitación, por ejemplo. Restringir la producción o venta, en particular mediante cuotas de mercado. La negativa concertada de adquirir, es decir, nos ponemos de acuerdo para no comprar de tal o cual proveedor. La denegación colectiva injustificada de participar en un acuerdo o de admisión en asociación decisiva para la competencia, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, esto sobre todo se suele dar en los lugares o en los países donde, por ejemplo, la colegiación de profesionales es, por ejemplo, obligatoria y entonces el colegio evita que otros profesionales entren para que no le sumen competidores, ¿no? Y aquí nos metemos en un tema muy importante. Y yo les señalaba previamente que esto se incorporó a nuestra normativa o se convirtió, si bien el deber de colaboración ya estaba establecido desde el año 2020, existe la posibilidad de sancionar, ¿no? Hasta el año 2020, cuando la Comisión Nacional de la Competencia realizaba algún requerimiento a las empresas, la gran mayoría de las empresas sencillamente no respondían, no contestaban, o sea, el silencio era la respuesta que recibíamos. A partir del año 2020, cuando se estableció la posibilidad de sancionar por estos incumplimientos, es decir, por no colaborar con la comisión, entonces, evidentemente tuvimos un ratio mucho mayor de respuestas. Aún así, últimamente hemos tenido casos en los que hemos tenido que sancionar empresas porque no han colaborado. También es verdad que lo que hemos podido notar es que no es que exista un interés en no colaborar con la comisión, no existe un interés deliberado o manifiesto en no colaborar. En muchísimos casos hemos detectado que se han producido realmente en el ámbito interno de las empresas, incluso lo han reconocido en los propios escritos al presentarse a presentar sus descargos, que en realidad ha ocurrido digamos, unos descuidos o seguramente no han estado finos en los procedimientos internos y por tanto no han podido dar cumplimiento en tiempo y forma a lo que se les requería. Pero no existía un interés, o por lo menos no hemos detectado, salvo muy pocas excepciones, casos concretos en los que no se buscaba, no se quería responder a la comisión, ¿no? Como un acto deliberado, ¿no? Ahora bien,
¿Qué es este deber de colaboración? Es una obligación legal impuesta por la Ley de Defensa de la Competencia para todas las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. Y eso es lo primero que creo que tenemos que destacar, ¿no? Es una obligación legal que viene dado desde la propia ley para todos los agentes en los mercados, personas físicas o personas jurídicas. ¿Y qué implica? Implica la obligación de proporcionar a requerimiento de la CONACOM toda clase de datos, informaciones, documentos, comparecencias, es decir, también están obligados a comparecer ante la comisión, a audiencias para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. En este punto quiero destacar que realmente es muy importante contar con esta información, porque al no contar con este tipo de informaciones, lo que ocurre es que los agentes que están en el mercado no proporcionan información suficiente a la CONACOM para analizar, por ejemplo, una operación de concentración. ¿Sí? Y el resultado del análisis de la CONACOM puede ser, por tanto, no totalmente ajustado a la realidad del mercado, y por tanto la resolución seguramente puede no ser muy oportuna. En este sentido, quiero citar un ejemplo que no tiene nada que ver con el gremio con el que estamos charlando el día de hoy, pero sí es un gremio bastante conocido, ¿no? Y además es un tema con bastante auge actualmente, el gremio de los ganaderos, ¿no? En el año 2017 se dio una operación de concentración entre dos frigoríficos. Resulta que la Comisión Nacional de la Competencia requirió la opinión a la Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo, respecto de cómo vería esta operación, si ve que hay o podría haber algún tipo de problemas en el mercado. Y la respuesta que en su momento dio la Asociación Rural del Paraguay fue una respuesta que efectivamente no llamaba la atención sobre ningún eventual problema futuro. ¿Qué ocurrió? La Comisión Nacional de la Competencia autorizó la operación de concentración, pero con posterioridad a eso, hemos escuchado en más de una ocasión a los representantes del gremio en cuestión, que señalando aquella operación de concentración, por ejemplo, como uno de los disparadores de una situación que hoy ellos están reclamando justamente. ¿Por qué cito este caso? Porque es muy importante que cuando se da una operación de concentración, que uno puede decir seguramente desde su empresa, esa operación no va a afectar el mercado, o incluso aunque pueda afectar, digo sí, pero no informo a la comisión o no me tomo el trabajo de mostrar que esa operación puede tener algún tipo de problema. Lo que va a ocurrir es que la comisión no va a tener la información suficiente de los actores que son quienes conocen realmente el mercado y que pueden aportar información valiosa para que la comisión tome una decisión. Si no se tiene esa información, evidentemente la resolución que pueda dar la comisión no va a ser técnicamente buena o finalmente satisfactoria, ¿no? ¿A quiénes afecta finalmente esto? Pues a todas las personas, como decíamos, físicas, jurídicas, públicas o privadas, ¿no? Notificantes de una operación, empresas sumariadas, terceros, es decir, empresas que no formen parte, no son sumariadas, pero tampoco forman parte de una operación de concentración, también les afecta. Es decir, si reciben un requerimiento de la CONACOM, están obligados a responder. Individuos particulares, ¿sí? E instituciones públicas. ¿Y cuál es su finalidad? Como decía, contar con información veraz otorgada por los diversos agentes económicos para la correcta aplicación de los preceptos de la Ley de Defensa de la Competencia. Y creo que aquí está la clave, para la correcta aplicación de la ley. Insisto que el no poder contar con toda la información finalmente puede resultar en que el resultado no sea el óptimo. Bien. El marco normativo, pues el requisitos del requerimiento, primero que nada, ¿no? Tiene que tener el detalle de la información requerida, razones del requerimiento, base normativa de la facultad, plazo, sanciones, es decir, cuando se hace el requerimiento,
también la CONACOM tiene que cumplir con estos requisitos, ¿no? Se establece un plazo de 10 días que son prorrogables a pedido del requerido, es decir, si no se contesta, el plazo se entiende que venció al 10º día o vencerá al 10º día, pero existe la posibilidad de solicitar una prórroga por otro plazo de 10 días. El objeto del requerimiento es proporcionar toda clase de datos e informaciones que se conociere o que tuviera en su poder y que sean necesarias para la aplicación de la ley. Y el alcance de la obligación es comparecer a audiencia, es decir, cualquiera puede ser citado a una audiencia, o proveer datos, informaciones y documentos, que suele ser la vía más habitual, ¿no? El procedimiento es básicamente el siguiente, ¿no? Se produce el requerimiento de la CONACOM, se produce el incumplimiento según la unidad requirente, ¿sí? Por ejemplo, la dirección de investigación, pero no es la única, porque podemos estar, por ejemplo, en un trámite de estudio de mercado, y en ese caso, por ejemplo, el área de abogacía podría estar haciendo ese estudio de mercado y podría ser el requerimiento. Al no ser contestado, de igual forma, puede ser sancionado, ¿no? Se produce un informe de la unidad requirente de la CONACOM, se produce una revisión formal de la asesoría jurídica, se hace un traslado nuevamente a la empresa tiene la oportunidad de presentar su descargo y en ese descargo puede presentar la información requerida. Es decir, nótese aquí que el objetivo no es sancionar a la empresa, el objetivo es contar con la información. Entonces, si la empresa no respondió en los primeros 10 días, no pidió prórroga y se inicia el procedimiento, aún así, dentro del sumario, tiene la posibilidad todavía de presentar la información. Entonces, en su descargo puede presentar la información. Luego se eleva un dictamen y el directorio puede emitir una resolución sancionando o desestimando. ¿Sí? Les cuento como detalle importante que la comisión ha desestimado, por ejemplo, casos, es decir, ha recorrido todo el procedimiento, pero luego ha considerado que, por ejemplo, ha habido algún error formal por nuestra parte, es decir, por la unidad requirente, y por tanto se ha absuelto a la empresa, ¿no? Para que vean que el objetivo aquí no se trata de sancionar, sino que se trata de, sobre todo, obtener la información y, sobre todo, de garantizar también a la empresa el que cuente con todas, valga la redundancia, garantías procesales que tiene para defenderse adecuadamente, ¿no? Finalmente, cabe destacar que las resoluciones de la CONACOM pueden ser objeto también del recurso de reconsideración, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las sanciones por incumplimiento del deber de colaboración con la CONACOM, ¿no? Primero, a quienes se puede sancionar, que son las personas físicas o jurídicas, quienes ejerciendo la dirección, gestión y representación de las personas jurídicas hayan intervenido en el incumplimiento. Y en cuanto, del cuánto le podemos sancionar a estas personas físicas o jurídicas o a las personas que hayan, en el marco del ejercicio de la dirección de la empresa, hayan incumplido entre 10 y 300 jornales mínimos diarios. También el requerimiento a instituciones públicas se puede sancionar a los funcionarios responsables y al titular de la institución, ¿no? En cuanto entre 10 y 150 jornales mínimos diarios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, entre otros, para determinar la gravedad del incumplimiento? Pues la posibilidad de obtener la información requerida por medios alternativos, es decir, se hace el requerimiento, pero si la información está disponible en algún lugar o se puede conseguir esa información, por supuesto, la sanción va a ser mayor. Si solo la empresa tiene esa información, pues evidentemente se considerará eso como un agravante porque esa información tiene una relevancia mayor, evidentemente, ¿no? La calidad de parte del acusado, tercero, investigado o notificante, por ejemplo, si a quien se le está pidiendo la información es un tercero, evidentemente, la importancia también es menor, ¿no? La importancia de la información requerida, ¿sí? Ahí se analiza objetivamente qué tan importante es esa información requerida. La calidad de la información proporcionada, es decir, si la información es ambigua o sencillamente es una información formal, perdón, una contestación formal en la cual dice vengo a contestar aquí el requerimiento, pero a toda la información digo, no sé, no entiendo, no conozco, es ambiguo, digo, contesto con evasivas,
pues también se tendrá en cuenta, ¿no? La conducta del acusado durante el proceso, es decir, cuando se inicia ya el sumario sancionatorio por incumplimiento del deber, si la empresa viene y manifiesta, como ha ocurrido en muchísimos casos y que creo que es la gran mayoría de los casos, insisto, que no es por falta de buena voluntad, sino sencillamente por, supongo, el trajinar el día a día, algún desorden, algún papel que se queda por el camino y no llega a donde tiene que llegar, que es lo que nos han manifestado en muchísimos casos. Y en esos casos, pues, por supuesto, si la empresa se pone a disposición, dice, voy a colaborar, voy a traer la información, trae la información y la información todavía sirve, pues evidentemente el monto de la multa tendrá que ser menor, ¿no? Y la calidad de reincidente o no del acusado. Si mal no recuerdo, hasta ahora no hemos tenido reincidentes, ¿no? En cuanto a los atenuantes y agravantes sobre los casos presentados ante la CONDACON, tenemos que mencionar como atenuante principalmente la presentación de la información fuera del plazo establecido, pero todavía útil para el procedimiento en el cual se requirió. Por ejemplo, una operación de concentración, requerimos la información. No se presenta la información en los 10 días, se inicia el procedimiento, pero la operación de concentración sigue su trámite. Si la empresa, por ejemplo, al contestar el sumario, viene y dice, está bien, por la razón que sea no traje, pero ahora traigo la información. Esa información, como veíamos en el procedimiento, se pasa a la dirección de investigación y la dirección de investigación dice, esta información todavía es útil porque el caso todavía sigue abierto. Entonces, por supuesto, eso va a actuar como un atenuante. O sea, la empresa al final trajo la información, que es lo que se quiere, ¿no? Y como agravante, por supuesto, la denegatoria expresa, es decir, no voy a contestar este requerimiento o la presentación de la información una vez terminado el procedimiento. Por ejemplo, se inicia el trámite, no trae, pero luego trae, pero ya la operación de concentración se terminó, ¿no? O la presentación de información errónea o engañosa, por supuesto, también pueden constituir circunstancias agravantes. ¿Cuáles son las circunstancias para considerar la reducción de la multa, ¿no? Es la presentación de la información incompleta y o transcurrido el plazo dispuesto en la resolución de sanción, la presentación de la información completa en el plazo dispuesto en la resolución de sanción, es decir, se establece la sanción, pero se dice presente la información y entonces puede tener una reducción, la voluntad expresa del administrado de colaborar con la CONACON, y en contra, por supuesto, no presentación de la información requerida, la presentación una vez cerrado el procedimiento, porque ahí ya la información se vuelve inocua, ya no tiene un valor por sí misma. Y por supuesto, lo que decíamos antes, también la negativa expresa de colaborar con la CONACON. Aquí cierro, por decirlo, el segundo capítulo de nuestra charla del día de hoy. Y sencillamente queremos aprovechar la oportunidad para retocar un tema que tocó muy de cerca y particularmente, o toca muy de cerca, todavía sigue vigente, es la abogacía sobre seguros en la venta de vehículos automotores que habíamos hecho, en la cual había participado justamente CADAM y algunos de sus miembros también. Y aquí sencillamente lo que queremos hacer es un recordatorio de que aquellas recomendaciones resultantes de esta abogacía siguen vigentes, ¿no? Aquí es importante recordar a los actores, ¿no? Es decir, a quienes otorgan el crédito, en este caso que podrían ser bancos, financieras, cooperativas y las concesionarias de vehículos, que son las que nos tocarían más de cerca en el día de hoy, ¿no? ¿Quiénes intervienen en la contratación del seguro? Pues el corredor o el agente de seguro asesora al cliente, la empresa aseguradora provee el seguro. ¿Y cómo se elige al corredor, agente o asegurador? Señora, Pues, ¿cómo está? Permiso. sí, ¿alguien quería comentar algo? No. Pues decía, quienes otorgan el crédito realizan una de las siguientes opciones, ¿no? El respeto a la libertad de elección del deudor, es decir, el comprador, deudor de un vehículo, es quien viene, elige la compañía aseguradora por la razón que sea, le genera la confianza, es la compañía aseguradora suya de toda la vida y por tanto elige. Y en este caso, el vendedor, acreedor, respeta plenamente esa libertad y deja
que el comprador elija su compañía de seguro. La libertad de elección del deudor, pero sujeta a aprobación del acreedor. Es decir, elijo una empresa aseguradora, puedo elegir entre todas, pero cuando vengo a proponer eso a la empresa, o digo, voy a asegurar el coche con esta compañía y voy a retirar el coche, me dicen, no, pero esta compañía no reúne para nosotros, por la razón que sea, no nos interesa que sea esta la empresa aseguradora. Una libertad de elección, pero desde una lista predefinida, es decir, ya previamente cuando se produce la operación de compra o cuando se está negociando la compra del vehículo, uno le otorga y dice, bueno, puede elegir de esta lista de 3, de 5, del número que sea, pero de una lista cerrada, quiénes van a ser o con quiénes se puede contratar el seguro. Y unas condiciones más ventajosas que también pueden darse si se contrata con cierta empresa, ¿no? Estas son las situaciones que se pueden dar, ¿no? En cuanto a la limitación de la libertad de contratación, tenemos que decir que quien asume o recordar que quien asume el riesgo sobre la deuda y o el vehículo y contrata la póliza es el comprador, ¿sí? Es el comprador el que está asumiendo eso, ¿no? El comprador debe poder elegir libremente a su corredor, agente o asegurador en base a diversos factores como montos a pagar, ubicación, accesibilidad de las oficinas, calidad de atención al cliente, percepción de confianza o sencillamente porque eso es lo que quiere. Es decir, porque a él se le ocurre que esa compañía es la que mejor satisface sus necesidades, ¿no? La restricción de la libertad de elección puede afectar a la competencia en el mercado de corredores, agentes y aseguradores, y de comprobarse la restricción, ser investigada y sancionada por la CONACOM. En cuanto a las promociones y condiciones preferenciales, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia, las promociones y preferencias otorgadas podrían estar justificadas, es decir, no serían sancionables si no se vuelven una exigencia para el otorgamiento del crédito. Y crucialmente, si el consumidor accede a los beneficios generados por la eficiencia económica. Traducimos esto en que si una compañía que vende, una representante de vehículos vende un vehículo o está en una promoción y dice, si usted contrata el seguro con esta empresa, tendrá un descuento de X, que se traduce directamente en un beneficio para el consumidor, para el comprador del vehículo. Entonces, él tiene un beneficio directo. Pero en cualquiera de los casos, él debería poder decir, no me interesa la promoción, porque me interesa asegurar con mi compañía, y eso no debería suponer una limitación para el otorgamiento del crédito y la venta del vehículo. Ante el riesgo de restringir la competencia a las empresas que otorgan créditos para compra de vehículos automotores, se recomendó en su momento evaluar los procedimientos y mecanismos empleados con respecto a la exigencia de seguros y reconsiderar las prácticas que pudieran restringir la competencia a fin de evitar la exposición a riesgo de cometer una conducta prohibida en los términos de la Ley 4956 de 2013 de defensa de la competencia, que es lo que el día de hoy aprovechamos para recordar. Y, por supuesto, agradeciendo desde ya nuevamente la atención de todos